Y pues básicamente la evaluación médica busca evaluar tres cosas: los trastornos físicos que imitan trastornos mentales, los trastornos físicos a causa de trastornos mentales o de su tratamiento, y trastornos físicos que se asocian con trastornos mentales. El método de evaluación va a depender mucho también del motivo de consulta y constituye una emergencia o se puede llegar a informar de la visita programada, ¿no? En caso de una emergencia, el médico puede centrarse en la anamnesis y los síntomas y también comportamientos más inmediatos para poder tomar una decisión terapéutica inmediata. Pero en una visita programada la evaluación debe ser más detallada. La evaluación médica, como ya lo mencioné, pues evalúa estos tres aspectos de manera principal, debido a que hay muchos trastornos físicos que producen síntomas que imitan trastornos mentales específicos. Y otros trastornos físicos que pueden no simular síndromes mentales específicos, sino que tienen un impacto en el estado de ánimo y el nivel de energía. Por ejemplo, el momento de decirle a un paciente que tiene diagnóstico de diabetes. Muchos pacientes lo toman como un diagnóstico fatal, cuando hoy en día se sabe que los tratamientos son para llevar un excelente control y que una persona con diabetes puede tener una esperanza de vida igual que un paciente sin ningún tipo de enfermedad. Así como ya se los mencioné anteriormente, hay muchos fármacos que producen síntomas mentales y los tipos más frecuentes son agentes activos sobre el sistema nervioso central como los anticonvulsivos, los antidepresivos, antipsicóticos, los hipnosedantes y estimulantes. También tenemos a los anticolinérgicos como los antihistamínicos, por ejemplo, y los corticosteroides. Se han implicado a muchos otros agentes terapéuticos y clases de fármacos, incluidos algunas clases que en general no se tienen en cuenta, como por ejemplo los antibióticos o los antihipertensivos. Sin embargo, es bien importante tomar en cuenta que el grueso de estos pacientes muchas veces son pacientes que consumen sustancias ilícitas. Entonces, hay que poner mucha atención si mi paciente tiene antecedente de consumo de drogas, porque es un factor de riesgo importante para el desarrollo de este tipo de síntomas mentales. El uso y abuso de drogas, principalmente el alcohol, las anfetaminas, la marihuana, la cocaína, los alucinógenos y el PCP, sobre todo en sobredosis, también son causas frecuentes de síntomas mentales. Y además la abstinencia de alcohol, los barbitúricos o las benzodiazepinas pueden producir síntomas mentales también, como la ansiedad, además de otros síntomas de abstinencia física. Los pacientes con un trastorno mental de base pueden desarrollar un trastorno físico, como por ejemplo una meningitis, una cetoacidosis diabética, que producen síntomas mentales nuevos o empeoran los ya existentes. Por lo tanto, el médico no debe dar por sentado que todos los síntomas mentales en un paciente con un trastorno mental se deben a este trastorno, sino que hay que investigar el trasfondo de su patología o patología de base. Debe ser proactivo para diagnosticar las posibles causas físicas de los síntomas mentales, sobre todo en los pacientes que no son capaces de describir su salud física porque tienen una psicosis o una demencia, por ejemplo. Muchas veces los pacientes que se presentan a atención psiquiátrica, no a veces, muchas veces, tienen trastornos físicos no diagnosticados, que no son la causa de sus síntomas mentales, pero que no obstante requieren evaluación y tratamiento. Tales trastornos pueden no estar relacionados, como por ejemplo una hipertensión o una angina de pecho, o pueden ser causados por el trastorno mental, como por ejemplo una desnutrición debido a la falta de motivación para comer como resultado de una esquizofrenia crónica, o incluso por su tratamiento, como por ejemplo el hipotiroidismo debido al litio o la hiperlipidemia secundaria a los antipsicóticos atípicos. Dentro de la evaluación médica, es importante realizarla siempre por medio de una buena anamnesis, un examen físico detallado y a menudo podemos incluso tener neuroimágenes y los estudios de laboratorio para apoyarnos. Eh, Todo esto es necesario para aquellos pacientes que tengan síntomas mentales de nueva aparición, es decir, sin que tengan ningún antecedente de síntomas similares, síntomas cualitativamente diferentes o impresivos, es decir, que un paciente con un trastorno mental conocido, ya sea conocido o estable, y síntomas mentales que comienzan a una edad
imprevista, como una psicosis de reciente comienzo en una persona pues de edad avanzada. El objetivo de la evaluación médica va a ser siempre diagnosticar los trastornos físicos subyacentes y asociados más que hacer un diagnóstico psiquiátrico específico. Los antecedentes de la enfermedad actual deben destacar la naturaleza de los síntomas y su inicio, sobre todo si este fue súbito o gradual y si los síntomas siguieron a cualquier posible precipitante, como por ejemplo algún traumatismo, alguna enfermedad, comenzar con algún fármaco o el abuso de alguna sustancia. El médico, nosotros como médicos generales debemos preguntar si el paciente ha tenido episodios previos con síntomas similares o si es la primera vez que le pasa, si ya lo han diagnosticado antes o qué diagnósticos les han dado y si tiene tiene o ha tenido tratamiento para un trastorno mental. Y en caso de ser afirmativo, pues hay que investigar de qué se trata, qué fármacos ha utilizado y si es que estos tratamientos han sido interrumpidos por los mismos pacientes, es decir, que se dieron de alta solos. Al igual que en todas las historias clínicas, hay que hacer revisión por aparatos y sistemas, y en este caso, pues son realmente síntomas muy generales, pero hay que revisarlos todos, en donde hay que preguntar al paciente si ha tenido vómitos o diarreas que sean causantes de deshidratación o alteraciones electrolíticas. Es donde estamos hablando de trastornos físicos que causan trastornos mentales, ¿no? Si ha tenido palpitaciones, si tiene algún problema de la tiroides o algún efecto farmacológico que incluya, por ejemplo, también la abstinencia, la poliuria, polidipsia, que pueden ser factores para un diagnóstico subyacente de diabetes, temblores, para tener alguna sospecha quizá de una enfermedad de Parkinson, síndromes de abstinencia también, por ejemplo, dificultad para caminar o hablar, estaríamos pensando a lo mejor en una esclerosis múltiple, Parkinson o incluso un EBC, cefaleas, podríamos pensar a lo mejor desde una simple cefalea o hasta una infección del sistema nervioso central, migrañas complejas, hemorragias, lesiones de masa ocupante. La fiebre, la tos, disuria, vómito, diarrea, que estén causadas por alguna infección sistémica, la pérdida de peso debido a infecciones, debido a cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales o incluso hipertiroidismo. Parestesias y debilidad, pues puede darse a causa de deficiencia de vitaminas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades desmielinizantes y en todo caso síntomas neurológicos recurrentes y remitentes. Podríamos a lo mejor pensar en una vasculitis o una esclerosis múltiple. Dentro de los antecedentes médicos deben identificar trastornos físicos conocidos que puedan causar síntomas mentales, como por ejemplo enfermedades tiroideas, enfermedades hepáticas, renales, diabetes, infecciones por VIH o incluso COVID-19. Debe revisarse todo fármaco que tenga o no tenga prescripción dentro de los cajones del paciente o que un familiar nos apoye buscando qué es lo que toma, ¿no? Al interrogar a los pacientes sobre el consumo de alcohol o drogas ilegales, también hay que interrogar lo que es la cantidad y la duración. Se evalúan también los antecedentes familiares de trastornos físicos, sobre todo enfermedades de tiroides o esclerosis múltiple, para hacer diagnósticos diferenciales. Se anotan los factores de riesgo para infección, como por ejemplo que tenga relaciones sexuales sin protección, que comparta agujas, haya tenido hospitalización reciente o que esté viviendo en un lugar con muchas personas en calidad de hacinamiento, ¿no? Para el examen físico, primero que nada, y al igual que todos los pacientes, hay que hacer evaluación de los signos vitales. Después de eso hay que evaluar si el paciente presenta fiebre, taquipnea, hipertensión, taquicardia, que su estado mental también esté íntegro o no, y en caso de no estarlo, bajo qué carácter se encuentra, en particular también para detectar signos de confusión o desatención. Vamos a hacer un examen físico completo, aunque el enfoque va a ser dentro de los signos de infección, el examen neurológico, fondo de ojo para detectar signos de aumento de la presión intracraneal. Deben registrarse los signos de enfermedad hepática, por ejemplo, que el paciente presente ictericia, citis, angiomas en cabeza de medusa o de araña. Se inspecciona cuidadosamente la piel también para detectar heridas autoinfligidas u otros signos de traumatismo externo como hematomas o incluso entradas de aguja. Porque si mi paciente no refiere el uso de drogas, pero yo examino y veo que tiene pequeños puntitos rojos ahí en los pliegues por dentro del codo, pues hay que sospechar, ¿no? De que es usuario de drogas inyectables. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, es importante hacer una evaluación completa y detallada de
de todos estos posibles diagnósticos diferenciales para no mal diagnosticar o sobrediagnosticar a nuestros pacientes cuando muy probablemente tienen una enfermedad subyacente. Algunos hallazgos que sugieren una causa específica, sobre todo cuando aparecen nuevos síntomas y signos o estos varían de la condición inicial de larga data, son las pupilas dilatadas, sobre todo si se acompañan de una piel roja, caliente y seca. Esto puede ser a causa de fármacos anticolinérgicos. Cuando tenemos pupilas contraídas, esto se puede deber a efectos de agentes opioides o de hemorragia pontina. El nistagmo rotatorio o vertical se puede deber a una intoxicación por fenciclidina y el nistagmo horizontal a menudo acompaña la toxicidad por difenilhidantoína. Discurso incoherente o incapacidad de hablar puede tener incluso una lesión cerebral, como por ejemplo un EBC. Los antecedentes de síntomas neurológicos que recidivan y remiten, sobre todo cuando parecen estar afectados distintos nervios, puede deberse incluso a esclerosis múltiple o una vasculitis, y las parestesias en bota y en guante pueden ser debido a posibles deficiencias de vitamina B12 o tiamina. En aquellos pacientes que presentan alucinaciones, el tipo de alucinación no es particularmente diagnóstica, excepto aquellas que dan órdenes o las voces que comentan la conducta del paciente, las cuales probablemente representen un trastorno mental específico. Los síntomas que comienzan poco después de un traumatismo grave o al comenzar a tomar un nuevo fármaco pueden deberse a esos eventos. El abuso de drogas o de alcohol puede ser o no la causa de los síntomas mentales. Entre más o menos del 10 al 45% de los pacientes con un trastorno mental, varía según el diagnóstico, también tienen abuso de sustancias. Y es decir, pues este paciente tendría un diagnóstico doble, ¿no? Un diagnóstico de abuso de sustancias y el otro sería un padecimiento psiquiátrico. Algunos hallazgos que sugieren una causa específica, sobre todo cuando aparecen nuevos síntomas y signos o estos varían de la condición inicial de larga data, son las pupilas dilatadas, sobre todo si se acompañan de una piel roja, caliente y seca. Esto puede ser a causa de fármacos anticolinérgicos. Cuando tenemos pupilas contraídas, esto se puede deber a efectos de agentes opioides o de hemorragia pontina. El nistagmo rotatorio o vertical se puede deber a una intoxicación por fenciclidina y el nistagmo horizontal a menudo acompaña la toxicidad por difenilhidantoína. Discurso incoherente o incapacidad de hablar puede tener incluso una lesión cerebral, como por ejemplo un EBC. Los antecedentes de síntomas neurológicos que recidivan y remiten, sobre todo cuando parecen estar afectados distintos nervios, puede deberse incluso a esclerosis múltiple o una vasculitis, y las parestesias en bota y en guante pueden ser debido a posibles deficiencias de vitamina B12 o tiamina. En aquellos pacientes que presentan alucinaciones, el tipo de alucinación no es particularmente diagnóstica, excepto aquellas que dan órdenes o las voces que comentan la conducta del paciente, las cuales probablemente representen un trastorno mental específico. Los síntomas que comienzan poco después de un traumatismo grave o al comenzar a tomar un nuevo fármaco pueden deberse a esos eventos. El abuso de drogas o de alcohol puede ser o no la causa de los síntomas mentales. Entre más o menos del 10 al 45% de los pacientes con un trastorno mental, varía según el diagnóstico, también tienen abuso de sustancias. Y es decir, pues este paciente tendría un diagnóstico doble, ¿no? Un diagnóstico de abuso de sustancias y el otro sería un padecimiento psiquiátrico. Dentro de los estudios complementarios, la realidad es que las pruebas varían según los signos y síntomas que presente nuestro paciente. Si nuestro paciente con un trastorno mental conocido tiene una exacerbación de sus síntomas típicos y no informan síntomas médicos, su razonamiento y su examen físico son normales, que incluyen pues signos vitales, oximetría de pulso, pruebas de glucosa digital, y no se requieren de forma típica pruebas de laboratorio adicionales, además de la medición de los niveles terapéuticos del fármaco, ¿no? Revisar cuánto está tomando, cómo le está tomando y asegurarnos nada más de que no está errando con la dosis y el espaciamiento de las tomas. Algunos médicos realizan una o más de las siguientes
acciones también para detectar otros posibles trastornos. Dentro de ellos encontramos la biometría hemática, los electrolitos séricos, creatinina, BUN, la proteína C reactiva, el análisis general de orina y la prueba de VIH. Los estudios de electrolitos y de la función renal también pueden ser diagnósticos o ayudan a orientar un manejo posterior de los fármacos, por ejemplo, para fármacos que requieren un ajuste en pacientes con insuficiencia renal. Otra batería de estudios complementarios. La realidad es que a mí como médico general muy rara vez me va a tocar solicitar alguno de este tipo de estudio porque realmente no está dentro de mi área. Yo lo que me voy a encargar es hacer el diagnóstico inicial y referir a mi paciente, pero de manera correcta. Es decir, evaluar si mi paciente necesita atención psicológica, psiquiátrica o por medicina interna. Y eso sí lo puedo ver a través de los laboratorios que pedí anteriormente, pero generalmente estudios de imagen como una tomografía, una punción lumbar, eso se lo dejamos al neurólogo, al psiquiatra o al médico internista. Entonces, los pacientes con signos o síntomas de un trastorno médico deben someterse a pruebas apropiadas para diagnosticar este trastorno. La tomografía de cráneo en pacientes con síntomas mentales o con delirio de inicio reciente, cefaleas, antecedentes de traumatismo recientes o hallazgos neurológicos focales, como por ejemplo la debilidad de un miembro. La punción lumbar en pacientes con signos meningios o con hallazgos normales en tomografía cerebral, pero que tienen fiebre, tienen cefalea, tienen delirio. Las pruebas de función tiroidea se pueden realizar en pacientes que reciben litio, aquellos que presentan signos o síntomas de enfermedad tiroidea o aquellos mayores de 40 años con síntomas mentales de inicio reciente, sobre todo mujeres o pacientes con antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. La radiografía de tórax en pacientes con hipoxemia, fiebre, tos productiva o hemoptisis. Los hemocultivos en pacientes con enfermedades graves que padecen fiebre. Los hepatogramas, pacientes que tengan signos o síntomas de una hepatopatía con antecedente de trastorno por consumo de alcohol o drogas, o cuando no se pueden obtener antecedentes del mismo. Y para terminar, pues de manera realmente poco frecuente, nosotros nos va a tocar hacer este tipo de estudios que va a ser para evaluar si mi paciente tiene lupus eritematoso sistémico, si tiene, mandarle pedir un BDRL. El BDRL es para el diagnóstico de sífilis, mandarle a hacer pruebas toxicológicas. También para enfermedad de Lyme hay que estudiarlo en caso de tener sospecha o incluso una deficiencia de vitamina B12. La evaluación toxicológica, muchachos, que es pues la detección de drogas en orina, niveles de alcohol en sangre, etcétera, se realiza si el paciente tiene antecedentes recientes de trastornos por usos de drogas o signos físicos que sugieren una intoxicación o uso reciente de drogas. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Lo de las marcas de agujas es bien importante. Entonces, realmente el tema está digerible, está sencillo. Cualquier cosa pueden regresarse aquí en el video para volver a revisar el tema. Igual, si tienen cualquier duda o pregunta, no duden en mandarme correo y pues quedo a su disposición, muchachos. Sin más por el momento, me despido y les doy las gracias a todos por haber participado de esta clase. Nos vemos en el salón.